Bienvenidos a la primera edición de Noticias Texas. En la ciudad de Manizales, un trabajador falleció tras la caída de una altura de 15 metros. El trabajador se encontraba realizando una instalación de una red eléctrica. Para ampliar la noticia se encuentra Marla Triviño en el lugar de los hechos. Marla. Hola Joana, sí, nos encontramos en el lugar de los hechos donde hace unos días un hombre se encontraba realizando trabajos de altura templando unas cuerdas eléctricas. Se encontraba realizando este trabajo cuando cayó a una altura aproximadamente de 15 metros, lo cual causó su muerte. Testigos indican que se trató de fallas en sus elementos de protección personal que había proporcionado la empresa contratadora. Seguiremos atentos a la noticia, seguimos en estudio. Esto fue News X. Ampliando la noticia del trabajador fallecido en la ciudad de Manizales, por el uso de los elementos de protección en mal estado, nos dirigimos al juzgado en donde se va a dictar la sentencia en primera instancia. En los juzgados se encuentra Milena Abogada. Milena. En pocos minutos va a salir el acusado. Ingeniero Jorge, cuéntenos por qué lo absolvieron de los cargos. Pues sí, señorita, logramos comprobar que los elementos de protección se le han entregado al trabajador y él no quiso cumplir con ellos y usó los de él, y pues por eso ocurrió el accidente. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una sesión en News X, la noticia. Esta noche queremos hablarles de un caso que viene pasando desde el año 2004 debido a una demanda que se realizó la señora Luz María Zuluaga Gutiérrez, debido a que su esposo falleció ese mismo año en un accidente de alturas y electricidad. Este accidente se debió a que esta persona portaba elementos de protección personal en mal estado que la empresa contratadora le había proporcionado. A partir de esta se lleva la demanda. Estrictamente lo que quiere la familia Arias es la indemnización por los daños morales. El señor José Jairo murió debido a la contratación que realizó el señor José Eduardo Jaramillo, que fue su empleador, el cual proporcionó sus elementos de protección en mal estado. Debido a esto se lleva la demanda y vamos a hablar con un abogado especializado que nos va a contar más sobre el tema y sobre cada una de las instancias a las que ha llegado este caso. Buenas tardes, Newsexy. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la abogada especialista en accidentes laborales, Stephanie Pérez. Vengo a contarles un poco a profundidad lo que pasó realmente con el caso de la muerte del señor José Jairo, que tuvo una muerte debido a una altura aproximada de 15 metros cuando se encontraba realizando templamiento de cuerdas eléctricas. Realmente lo que pasó en este caso fue que pasó por tres instancias. En la primera instancia, que falla a favor del empleador, el señor José Eduardo Jaramillo, que fue quien contrató los servicios del señor José Jairo, que en este accidente murió. Se llevó a cabo el fallo a favor del señor José Eduardo Jaramillo el día 15 de octubre del 2009 en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales. En este caso, digamos que no se tomaron en cuenta el accidente de José Jairo porque utilizaba supuestamente elementos de protección personal que él mismo había traído, es decir, que no había utilizado los que la misma empresa le había proporcionado. Este fallo se dio a favor del empleador debido a un testigo que se encontraba ese día y dio su testimonio. Lo vamos a ver a continuación. Señor José Jesús Valencia, usted que estaba el día de los hechos, cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Claro, señor periodista, lo que pasa es que ese día nos encontramos trabajando yo y el señor José Jairo en unas redes eléctricas, y lo que pasó fue que el señor se puso a utilizar unos elementos de protección. La correa que él estaba utilizando era una correa que él mismo tenía, pero ya estaba muy vieja, y pues claro, el señor se subió a ese poste y se cayó. En cambio, nosotros tenemos unos elementos que la empresa nos ha dado y con esos elementos que veníamos trabajando y son elementos nuevos, pero el señor José Jairo utilizó elementos que eran viejos, que eran de él. Muchas gracias. Como vemos en este testimonio que nos da el señor José Jesús Valencia, nos indica que el señor José Jairo estaba utilizando elementos de protección personal que no le había dado la empresa. Este fallo lo dio entonces, se dio en la primera instancia. Resulta que la señora demandante, que es la cónyuge del señor José Jairo Arias, que fue el señor que murió en el accidente,
la señora Luz Marina Zuluaga Gutiérrez, que es la que adelanta esta demanda, metió una apelación. Se ingresó una apelación a esta demanda, lo cual revoca la primera instancia, ya que la apelación dio a favor de la señora demandante, la señora Luz Marina Zuluaga Gutiérrez. Se da la revocatoria de esta primera instancia, ya que se demuestra que este testimonio podría ser falso, es decir, no hubo las suficientes pruebas para indicar que este testigo estaba siendo honesto en su declaratoria. Se le hace al señor José Eduardo Jaramillo, que era el empleador del señor José Jairo, pagar el lucro incesante y el daño emergente, ya que se responsabiliza a este señor empleador de toda la culpa, es decir, de que el señor José Jairo tenía que cumplir con las normas de seguridad, ya que se encontraba realizando trabajos de altura, como nos lo indica el artículo 62 de los riesgos laborales, que nos dice que los riesgos en los que se ven expuestos los trabajadores deben ser informados por el empleador. También tenemos otra parte del artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en la que nos indica que el empleador, en esta audiencia, se demuestra que el empleador no tiene las pruebas contundentes para que no pueda dar el pago del lucro incesante y el daño emergente, es decir, que se le dé el dinero que la señora Luz Marina Zuluaga necesitaba, es decir, por sus perjuicios morales y el lucro cesante y el daño emergente. Al principio solamente se estaban solicitando 50 millones de pesos para la cónyuge, que iban a ser repartidos a sus 4 hijos, a su mayor de edad, María Isabel, y el resto era para a los menores de edad, John Nicolás, Santiago y Juan José Arias. Debido al tiempo en que transcurrió, el juez en la apelación indica que se deben repartir los pagos de la siguiente manera. Para la cónyuge, que era la señora Luz Marina Zuluaga Gutiérrez, concede el pago de lucro, reformula las sumas, es decir, 55 millones para la señora Luz Marina por el lucro cesante y el daño emergente y 20 millones por perjuicios morales. A los menores, a la mayor de edad, María Isabel, se le dan 4.800.000 por el daño emergente y el lucro incesante y 15 millones por perjuicios morales. A los menores de edad se le entregan 7 millones por los daños emergentes, el lucro cesante y 15 millones por prejuicios morales. Esto por el paso del tiempo, como lo indicábamos anteriormente. Entonces, se revoca la medida por la apelación el día 8 de abril del 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Revoca, como indicamos, la primera instancia en la que el señor José Eduardo Jaramillo entonces no tenía que pagar ningún daño por la muerte del señor José Jairo. En realidad sí lo tenía que hacer. También la resolución 0014-29 del 2005 les otorga una pensión de sobreviviente, debido a que simplemente por el hecho de que el señor José Jairo hubiera muerto laborando, se le tiene que otorgar la pensión del sobreviviente. Aparte de eso, el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 66, nos hablan de las obligaciones del empleador, donde nos dice que el empleador es responsable de la seguridad de sus empleados. Todo esto se tomó en cuenta para realizar la revocatoria de la primera medida, es decir, lo que se tomó en cuenta en la apelación y las nuevas medidas que se tomaron para generar la indemnización de las víctimas. En el artículo 57, del mismo Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de las obligaciones especiales del empleador, que nos dice que debe tener en cuenta, es el responsable de que el empleador tenga los instrumentos necesarios de seguridad y la materia prima necesaria para realizar el trabajo, es decir, era el encargado de sus elementos de protección personal. También en el artículo 216 nos habla de la culpa del empleador, donde nos dice que es la obligación
Es su obligación la indemnización al trabajador en caso de muerte o accidente. Como vemos, la primera instancia tomó muy en cuenta el testigo, que al parecer solamente estaba creando confusión y duda con el caso de José Jairo. Y nos dice que no hay credibilidad en este testimonio debido a las inconsistencias, diciendo que el señor José Jairo trabajaba para otro empleador también llamado Carlos Valencia, lo cual terminó siendo falso. Entonces, con esta apelación, en el juez de segunda instancia, el tribunal dio total culpa al empleador, es decir, el ingeniero Jorge Eduardo, debido a su responsabilidad y su falta de interés para salvaguardar la vida de su trabajador y de cualquier daño al que éste esté expuesto. Después de este fallo, después de esta apelación, el señor Jorge Eduardo, el demandado, mete el último recurso a lo que llega una audiencia, que es la casación. El señor Jorge Eduardo demanda en la casación que no se están teniendo en cuenta el testimonio del señor del señor José Jesús Valencia, no se está teniendo en cuenta ese testimonio, pero como ya se había aclarado en la apelación, era totalmente falso. Indica que él sí dio seguridad al empleado y que le no dio ningún cinturón en mal estado. Esto es lo que demanda en la casación el señor José Eduardo. También indica que el empleado, como cuenta propia, no dio uso de estos elementos y que utilizó elementos que él mismo había proporcionado para su trabajo, pero que no eran los mismos elementos de protección personal que había dado el empleador. También indica que el accidente se dio por culpa patronal, es decir, por conductas imprudentes del trabajador, del señor José Jairo. Al final, en esta casación pasa a otro juez, también encargado del caso, el cual indica que no acepta la casación, es decir, no tiene las pruebas contundentes para decir que José Jairo tomó por cuenta propia un cinturón que no contaba, pues no estaba en buen estado. Entonces, esto no lo tiene en cuenta el tribunal para la demanda de casación que interpuso el señor Jorge Eduardo. Al final, el último fallo, como lo decíamos, el último fallo se dio el 8 de abril del 2010, reconociendo total culpa al empleador, indemnizando así a la familia, es decir, a la cónyuge y a los hijos que tenía el señor José Jairo en ese momento. Entonces, pues se da por terminado el caso, se da tal sentencia y tiene entonces que responder el señor Jorge Eduardo, que era el empleador, de total culpa del accidente que tuvo el señor José Jairo y generando así las sumas que el juez dictó para su indemnización.